Hoy día, como ustedes saben, tenemos a Eve Ujar, una escritora argentina, narradora, también cronista, que viene a Chile por dos ocasiones importantes. Una de ellas es justamente compartir con nosotros en la Cátedra Bolaño. Como sabrán, se va a referir a Simone Weil. Y la segunda ocasión es justamente para presentar su relato en la editorial Alfaguara, evento que sucederá mañana por la tarde, a las 19 horas. Y junto a nosotros, para seguir con la tradición de tener una figura nacional, un escritor nacional que presente al invitado, tenemos con nosotros a Alejandra Costamaña, narradora y también es alumna de esta facultad. Por lo tanto, estamos doblemente orgullosos y agradecidos de tenerla a ella como presentadora de Eve Ujar. Y ahora dejo con ustedes a Alejandra Costamaña. Gracias. Bueno, gracias a la UDP por haberme permitido este honor de presentar a Eve Ujar hoy acá en Chile. Voy a leer una breve presentación. El título es El asombro esponjoso. Hace un par de años, en la presentación del libro Turistas, en la ciudad de Córdoba, Eve Ujar, cuentista, novelista, docente, autora de una docena de libros publicados desde 1962 hasta la fecha, observadora ultra fina, viajera, filósofa y admiradora de los monos, los chimpancés sobre todo, dijo lo siguiente: sigo el consejo de Chekhov en el que creo absolutamente. Dejo de lado el contenido de lo que dice el personaje para atender a cómo lo dice, mirar del personaje, cómo se mueve, cómo camina, cómo se calla, etc. A mí me interesa la especificidad de las personas. Cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo nos callamos. Eso es lo que observa precisamente Eve Ujar. Pero entonces, cómo nos detenemos, cómo enmudecemos, cómo nos distanciamos de los parámetros de la supuesta normalidad y abandonamos las tipologías para dejar en evidencia la carne y el hueso, la esencia y la existencia en el día a día. Así lo admite la protagonista del cuento Él. Cito: empecé a elaborar la convicción de que se conoce mucho más íntimamente a las personas por las onomatopeyas o por el modo de estornudar que por las más variadas ideas que puedan sustentar. Es a partir de estas observaciones minuciosas que dejan de lado la anécdota, la intriga evidente para optar por los matices y los gestos, a veces ocultos detrás de una cortina de nimiedades, que Ujar despliega sus tentáculos y, como sin querer queriendo, fija las coordenadas de una sabiduría propia, muy antigua y a la vez muy simple, la del asombro permanente. Como si sus personajes hubieran arribado recién a este mundo, hubieran caído del cielo y aterrizado en un barrio, en una pieza, entre unos seres que parecen recuperar un desconcierto ya olvidado, cuando dicen cosas como «no puedo creer que la Tierra sea redonda». Hemos dejado de asombrarnos por cosas como esa, que la Tierra sea redonda, parece decirnos la autora, o que una cocina se encienda con la chispa de un aparatito, que comamos con tenedores y cuchillos, que nos salga agua por los ojos, que haya sillas con gente sentada, mirando hacia adelante, escuchando a otro hablar, y que eso se llame clase o charla. Es como si Eve Ujar tuviera la capacidad de ponerse en un lugar anterior a la cultura y la civilización, anterior a la naturaleza incluso, para observar desde ahí a la humanidad. Y recién entonces narrara. Ujar nos devuelve ese asombro apacible, nos retira el manto de la inercia y nos encamina hacia un primer estado del cuestionamiento, de la extrañeza. Es la visión que podría tener un niño, se ha dicho, y es cierto, pero un niño, yo especificaría, que abriga las herramientas reflexivas de un adulto que viene de vuelta, un adulto que mira como un niño, que mira como un adulto. Y ese cruce entre la percepción sin moldes de la supuesta infancia y la experiencia de la supuesta adultez genera una lengua nueva, tan genuina como impredecible. Veamos, por ejemplo, el extrañamiento del personaje María, la hermana menor de Camilo en la novela Camilo Asciende, al entrar por primera vez a una iglesia. Cito:
El cura se puso para bautizar una especie de capa sobre la sotana. El cura se vestía en público, se ponía esa capita delante de todos y ese hecho, que a Camilo le produjo una sensación de seguridad, de que él lo hacía porque era dueño del lugar, a María le produjo inquietud, como si en algún momento pudiera enloquecer y se empezara a desvestir en público. También le produjeron inquietud, tirando alarma, esas imágenes desnudas. Jesucristo estaba de cuerpo entero, todo sangrante. No era lo mismo que verlo en las estampitas. Con su corona de espinas parecía que sufría, parecía vivo y había como una indiferencia en el hecho de que nadie le fuera a sacar su corona. Y sintió miedo de Jesucristo, que en cualquier momento podía dar signos de vida, por ejemplo, y tirar la corona a la mierda. Entre paréntesis, Simone Weil, de quien va a hablarnos ahora Eve Ugart, decía, cito, algo tan horrible como la crucifixión de Cristo solo podía producirse en un lugar donde el mal era mucho mayor que el bien. Pero volvamos a Eve Ugart. Es una lengua viva, altamente oral, la que despliega la autora argentina. Y este énfasis supone también una exploración en las palabras específicas, en sus sonidos, en sus orígenes, en las asociaciones que despiertan, en su posible música, en la invención incluso de un léxico propio, más amigable si se quiere. Los trenes y los instrumentos primitivos, por ejemplo, turututean, o ciertas playas de veraneantes con plata enjetan a las personas. Ahí está también, por ejemplo, la mujer del cuento Impresiones de una directora de escuela, que ve cómo la profesora corrige a los niños que dicen lumbrí en vez de lombriz, y concluye, a mí también me gusta más lumbrí que lombriz, es como más humilde, umbrío, íntimo. Lombriz es algo más seco. Los narradores de Ugart se detienen en las expresiones, en los refranes, en las muletillas, en los desvíos del lugar común, la redundancia o la articulación errónea de una frase, según los parámetros puristas del lenguaje, pero no para remarcar el defecto, sino para incorporarlo y desestabilizar la inercia expresiva. Un personaje de la novela breve Memorias de un pigmeo hace un comentario acerca de un anciano, por ejemplo, y dice, lleva muy bien sus años. Y el protagonista, Uto Leopardi, se pregunta a continuación, ¿cómo uno puede llevar sus años si los años son incorpóreos? Y uno, lector, podría seguir desmadejando el hilo de las preguntas. ¿A dónde lleva los años ese anciano? ¿De dónde los trae? Podría decirse que en los relatos de Eve Ugart no pasa nada. Y probablemente sea cierto, pero habría que acotar nada extraordinario y precisar también que no es el tipo de nada que enmascara el todo al modo de Carver, del Carver previo, editado por Gordon Lish, o de Hemingway, porque la nada de Ugart es la extrañeza de la vida, nada menos, un peldaño filosófico a partir de lo ordinario. No es la filosofía versus la vida doméstica, no son pensamientos elevados versus las nimiedades del día a día. La hondura del pensamiento acá se aloja más bien en la medianía de la situación banal, porque el pensamiento y la vida no pueden ir separados en estas páginas. Es la reflexión existencial a partir de un budín esponjoso con tercera dimensión, por ejemplo, o de esa hiedra que responde creciendo muy lentamente, umbría y segura en su cautela, o de un patio en estado de deliberación, o del vestido que parece decir nunca más me vas a querer. Los vestidos acá son muy importantes, hay que poner ojo ahí. Pero es así, a fin de cuentas, los dos polos conviven. Un personaje puede preguntarse por el origen de Jesucristo mientras come bife con tomate partido en dos. Lo dice muy bien Danielito, el estudiante incomprendido, puesto a prueba por la esquemática profesora de filosofía en el cuento Danielito y los filósofos. La verdad, dice el niño, es que yo a los filósofos no los comprendo. Yo entiendo las cosas como a mí me parece, como yo pienso, de otra manera. Y es esa otra manera la que captan las antenas de nuestra escritora argentina. Esas otras maneras, en realidad, porque el ejercicio de mirar con los ojos de los otros y escuchar con los oídos de los otros también, supone una suerte de posta de perspectivas. Lejos de imponer su voluntad, los narradores de estos relatos se ponen al servicio de las diversas percepciones ajenas para acceder a esos otros asombros y desconciertos. Los narradores de Ugart parecen acoplarse a sus personajes hasta el punto de llegar a la médula que los singulariza, a esa humanidad sin moldes ni tipologías. Directoras de escuelas rurales, inmigrantes italianos, una tía loca, un hermano instruido,
un ecuatoriano en Rosario, un alemán en Buenos Aires, vecinos, pigmeos, viajeros, sobrinas, gente que baila sola, que va o viene de visita, gente que se va quedando, un perro llamado Milonga, gente que añora la vida de siempre, la vida de todos los días, gallinas, un par de caballos de nombres Comería y Si Sobra, gente que asciende, gente que se resiste a ascender, gente conflictuada con la modernidad, no domesticada con el deber ser, señoritas que ensayan para señoras, gente que aprende el arte de hablar de una cosa y pensar en otra, gente que hace preguntas metafísicas en momentos inoportunos, gente que no se halla, excéntricos. Los personajes de Eve Ugart están hechos de una materia casi palpable, están vivos y parecen salir del papel para decirnos: ese de ahí soy yo, ese de allá podría ser tú. Véanlos, vean por ejemplo a este hombre de la novela Mudanzas. Muchas veces el padre no sabía cómo se sentía, sabía que no estaba bien, pero no podía calibrar por sí mismo cuánto de mal andaba. Acostumbrado a resistir la fatiga, se daba cuenta de cómo andaba mirando la expresión del perro Milonga. El perro tenía varias expresiones. Una, te acompaño hasta la muerte, era la más inquietante. Otra, al menor movimiento del amo, arriba, que la vida sigue. Pero si los movimientos del amo eran dubitativos o demasiado prudentes, la expresión del perro era de pronóstico reservado. Escúchenlos, sobre todo escuchen a estos personajes, escuchen al narrador de Leonor, uno de los mejores cuentos de la autora, cuando describe el baile y el canto de una niña que imita a Rafaela Carrá, y vean cómo la escritora despliega de paso, como que no quiere la cosa, su propia concepción del cuento. Dice: cuando canta fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta, lo hace con una voz agradable pero sin matices, preocupándose por conciliar su canto con su baile. Aparte de eso, su vocecita suena mortecina, como si no creyera en los signos de exclamación ni en los procesos que implican comienzo, medio y fin. Escúchenla a ella, ahora que la tienen al frente. Escuchen a Eve Ugart antes de que ella los escuche a ustedes y detecte y tome nota de cómo se mueven, cómo estornudan, cómo se callan, y les extraiga, sin que lo noten, ese asombro esponjoso, nuevito, como recién hecho. Los dejo con Eve. Déjame una copia. Bueno, es demasiado elogioso. Voy a decir lo que decía Felisberto Hernández, mi maestro, el escritor uruguayo, cuando lo elogiaron mucho. Decía: me siento como un conejo sacado de la galera de un mago. Porque es demasiado, está muy bien hecho, pero es demasiado elogioso. Bueno, lo que nos convoca hoy es una filósofa, llamarla filósofa, teóloga, socióloga, pensadora, sería más bien una pensadora, que se llama Simone Weil, con W-E-I-L. Esta mujer, rarísima, en cuanto a su vida y su persona, vivió una corta vida durante la Segunda Guerra Mundial. Murió joven, a los 30 y pico de años, y ya había escrito unos libros que vamos a enumerar. Era un personaje inclasificable porque se convirtió al cristianismo, pero no al catolicismo, porque dijo que Roma era, la iglesia era Roma, es decir, y Roma e Israel eran el poder, es decir, eran el Dios del poder. Tanto el catolicismo como una continuidad de Roma, del poder de Roma, y Israel eran el poder. Es decir, es un Dios que ama el poder y va a tener profundas reflexiones sobre el poder. Es una mujer inclasificable porque, si bien tiene contactos con el marxismo, es un marxismo muy particular el que tiene ella. Colabora como republicana en la guerra civil española, un tiempo no muy largo, pero es detenida por los nazis que no saben qué hacer con ella. La deben haber considerado un producto raro, como loca o algo por el estilo, que la largan. La detienen un día o dos y la largan, porque debe haber sido personalmente un tanto extraña. En esta corta vida, antes de los 40 muere, escribe libros memorables, como La Fuente Griega, por ejemplo, porque sabía mucho de
religiones orientales y occidentales, y de los griegos mucho, de la historia de Europa sabe mucho, de toda la historia de Occidente sabe mucho, y no se sabe cómo en una corta vida pudo acumular tal cantidad de reflexión y de sabiduría. En la fuente griega habla mucho, citando la Ilíada y citando los poetas griegos, citando Platón, etcétera, y citando algo que dice alguien por ahí, que como en la Ilíada de la mujer de Héctor, el guerrero, para que, dándole como un deseo para bienes, para que esté cerca de los baños calientes, y dice ella: la vida de toda la humanidad ha estado siempre lejos de los baños calientes. La vida de la mayor parte de la humanidad ha estado siempre lejos de los baños calientes. O sea por guerra, sean por hambruna, sean por montones de factores que tienen que ver con otros temas que le interesan, como el desarraigo, por ejemplo, el desarraigo de las poblaciones obreras y campesinas, que es lo que estamos viendo ahora en Europa, con todas esas poblaciones que se van y no se arraigan, y nadie los quiere arraigar tampoco. No se arraigan ni nadie se preocupa por arraigarlos. Es decir, ¿qué pasa con el ser humano cuando pierde el arraigo, cuando pierde su lugar? Y eso lo sabemos todos los que vemos la gente en los conurbanos, de los suburbanos, de la gente suburbana, que viene del campo teniendo relaciones de vecinazgo inocentes y buenas y de solidaridad, y se mezcla con un montón de gente que no conoce y empieza a desconfiar y evidentemente y necesariamente a volverse más violenta porque el malestar que eso le engendra. Quiere también probar en carne propia el trabajo serial, el trabajo en fábricas y trabajo serial, y el trabajo en serie es muy agotador, y dice que llega la noche y no hay ninguna posibilidad de ocio, ni de pensar, ni de reflexionar, porque el ocio es como un lujo para ciertos obreros o para la gente que trabaja mucho. Es decir, nos piensa a los intelectuales o a los afines a los intelectuales que somos una especie de mandarinato, que gozamos como de ventajas en relación a los otros seres humanos, porque señala que nuestra cultura ha separado la vida manual de la intelectual, ha separado la vida manual de la intelectual profundamente. Y entonces dedicarse a cosas del ocio, de la cultura, de la reflexión, aunque se sea pobre, es como un lujo en relación a las otras personas. Y tiene un libro muy central, que es La gravedad y la gracia, donde señala cosas que parecen de perogrullo, pero son inherentes a la condición humana, que es que cada uno, sea en el mundo familiar, social, X, ocupa todo el poder que puede. Todo el mundo ocupa todo el poder que puede. Suspender algo de ese poder es como una especie de gracia, como una especie de milagro. Es decir, que alguien no ocupe todo el poder que puede. Es como de cajón, como si en el mundo existiera una ley del gallinero y no otra de algún modo. Y lo dice con todas las letras. Hay gente que existe para algo, que le sirve para algo, y hay vidas que no sirven para nadie, no en el sentido que ella piensa que no sirven, sino que no le importan a nadie. Vidas de gente que no le importan a nadie. Entonces, siempre preocupada y pensando y reflexionando en el otro, pero no en el otro abstracto, porque desconfía de las estadísticas, sino en el otro concreto, individual, como vamos a ver. Habría muchísimo que decir, mucho más que decir, es apenas esto una presentación muy somera y un tanto grosera, y vamos a ver lo que dice y lo que sirve para aquel que va a escribir, cosas que pueden servir, porque el título sería ¿para qué sirve Simone Weil a los que van a escribir? Y voy a entrar abruptamente en el tema de la alegría. El tema de la alegría. Dice, la alegría no es otra cosa que el sentimiento de la realidad. La tristeza no sería otra cosa que ese debilitamiento.
nosotros tenemos presentes los testimonios de personas que han pasado los estados depresivos, que hablan de la pérdida de color de lo que nos rodea. Todo se vuelve gris, todo se vuelve nada, todo se vuelve a mi alrededor inexistente. La aseveración de los viejos de que en el pasado todas las cosas eran más vivaces, más vigorosas. Tengo presente el personaje de la abuela en el libro de Alicia Steinberg, una escritora argentina, Músicos y relojeros, hablando de antes. Decía, esos eran inviernos, no los de ahora que no se sabe qué son. Los inviernos, hasta los inviernos de antes eran mejores. Dice, esas eran frutillas, dice, más grandes, más rojas. No es que las frutillas fueran más grandes, más rojas, es que ella las veía más grandes, más rojas. La percepción se ha empobrecido porque el mundo se le ha gastado. Avala también la afirmación de Simone Weil, la prontitud con que me conecto con los objetos, la nitidez con que los veo cuando estoy contenta o despejada. Cuando estoy bien y contenta y despejada, encuentro las cosas. El agua hierve cuando tiene que hervir y cuando me parece estoy de acuerdo con el universo y con las cosas. ¿Qué relación tiene que ver esto que dice ella de la alegría y del sentimiento de realidad que esta produce para aquel que va a escribir o pintar? Es que el estado depresivo nos va a dar una perspectiva escéptica. Conrad coincide con ella. Miren, al filo del 1900 dice, 1900, pasaron 110 años, veo que muchos jóvenes están escribiendo con una perspectiva escéptica. Por algún motivo, esa forma de ver el mundo produce en quien lo tiene una suerte de superioridad que conspira contra la excelencia de la obra. Claro, porque si todo está mal, si todo el mundo está mal y es una porquería, el más importante soy yo, el único que no está bien. Si no me pegaría un tiro, ¿sí o no? Si no me pego un tiro ahí mismo. Bien y mal. Bien es bien aquello que da más realidad a las cosas. Mi tía María, demente, decía en uno de esos alegatos incomprensibles que yo trataba de entender, me quitaron la madre, la llave y la cacerola. Y yo digo, ¿cómo va a poner a la madre en el mismo lugar que la llave y la cacerola? Parece un disparate, pero se entiende desde la pérdida de lo real. No tiene acceso a la madre, al cariño, no tiene acceso a las cosas, la llave, no tiene acceso al alimento, no le sirve. Es un mundo deprimido y deteriorado. Es de una profunda tristeza. Es la queja del que se quedó sin piso. Por eso, dice Simone Weil, la locura no es alegre, no es como el coso de Piazzolla, ¿no ves que va loco, loco yo, loco vos, paseando por Callao con un melón en la cabeza, qué contento? No, no es así, es triste esto. Hay situaciones que producen depresión, por ejemplo un duelo, una muerte, y la tendencia es la compensación imaginaria. La religión es la vida eterna que está en algún lugar. Son compensaciones negadoras de la pérdida. Esta solo puede conectándose con el dolor de la pérdida y no con la imaginación compensadora. Dice, se nos fue, está entre nosotros, o está allá, o está donde quiera que estés. No, no está. No está. Entonces, toda esa imaginación compensadora es para conectarme con la pérdida, no lo perdí, está, en algún lugar es una cosa infantil, con lo cual está diciendo que la religión ortodoxa que cree en alguna otra región o algo también tiene un recurso un tanto infantil, porque no está. Asumir eso es asumir el dolor de la pérdida. También tiene otra función compensatoria el arrepentimiento. Yo tengo un amigo que se arrepiente siempre y dice así, si yo hubiera terminado la facultad ya estaría recibido, dice. Y una chica que se casó con un venezolano que se ganó un premio y todo eso, una chica muy, muy capaz, como muy buena esposa, ¿sí? Si yo estuviera casado con esa chica también hubiera recibido un premio. El arrepentido siempre piensa que hay un obstáculo exterior que le impide el ideal del yo imaginario.
es un yo imaginario, pero el obstáculo es interior, no me recibí porque vaya a saber qué, no tal cosa. Y yo siempre le dije, si yo hubiera nacido en Londres sería londinense, y ya está. Otro rasgo propio de la alegría es el desapego. Cuando ahorro, acumulo pasado para el futuro, es decir, la avaricia. Cuando el avaro pierde sus bienes, pierde el pasado, porque en su imaginación ha compensado esa realidad incompleta vivida con dinero. Es decir, cuando yo tiendo a acumular mucho dinero es porque lo real, lo concreto a mí no me basta, no me alimenta. Yo necesito algo más, necesito acumular dinero porque necesito tener en mi pasado, no mi pasado en recuerdos, sino en dinero para después potenciar el futuro. El apego a los bienes tiene que ver con que a mi realidad le falta un plus, no se basta sola. Ya lo decía Kafka, la avaricia es una forma de tristeza. Escuchen esto. Kafka decía, la avaricia es una forma de tristeza. Y es verdad, cuando estoy más contento estoy más desapegado, ¿o no? Cuando estoy más contento gasto más, ¿no? Gasto más, ¿no? Quiero hacer una fiesta, no me importa, qué sé yo. La realidad. Dice, negarse a aceptar un acontecimiento del mundo es lo mismo que desear que el mundo no exista. En Buenos Aires existe la expresión, fulano de tal no existe. Dicen, fulano de tal no existe. Por no me gusta o no lo quiero, o no lo quiero tener delante, no existe. Es decir, lo suprimo. Dice, no existe tal cosa. En el caso mío particular, a veces quiero suprimir el paso del tiempo o acelerarlo. Son las 6 y deseo que sean las 8. Es una falta de buena relación con la realidad. ¿Por qué tiene que ser las 8? Porque tengo un vacío ahí que no sé qué hacer. Entre las 6 o algo me pasa. Y deseo, el deseo tiene que ver con el vacío. O por ejemplo, son todos ejercicios de la imaginación colmadora de vacíos. Por ejemplo, cuando no soporto una espera. En el caso mío, en la calle, por ejemplo, una persona en la calle. Las revueltas de la intolerancia son expresiones de vacío. No soporto los gorros, no soporto la lana, no soporto ir en micro en sentido contrario, etc. Cuando más no soporto tengo, más necesito imaginación colmadora de vacío y menos aceptación de lo real, por lo tanto menos alegría. Dice, la prueba de lo real es la necesidad, siempre y en cualquier ámbito de la realidad. El mundo entero está sujeto a necesidad, el tiempo. Nosotros estamos sujetos a lo mismo, a comer, a dormir, a echarnos, a trasladarnos. Nuestro cuerpo se sienta, tiene frío. Podemos imaginar que nacimos en otra familia, que sabemos hablar en sánscrito, pero es una imaginación llenadora de vacíos, porque no acepto la real. ¿Para qué le sirve al que va a escribir todo eso? Cuando más ítem no se soporte, cuando menos soporto, más empobrecido mi mundo real y más me vuelvo mi parte sensibilizada, que vibra inmediatamente como si el mundo me pinchara. Cuando no soporto muchas cosas es porque no me soporto a mí mismo. Soporto la lana, no soporto los gorros, no soporto ir en contra, no puedo leer en el colectivo, no me soporto a mí mismo. Y cualquier escritor, cuando no se soporta a sí mismo, mata al personaje y lo divorcia o lo manda a Europa caprichosamente, es porque no se soporta a sí mismo, por lo menos en ese momento. Eso es mi experiencia de taller. ¿Qué hago con los alumnos? Y a este lo mato, a este lo divorcio. Están cansados. No aguantan, no aguanto más, no aguanto. Fíjese lo que dice Catherine Mafiel en relación a esto, en este diario, no sé si está acá Alejandra, ¿este diario está de Catherine? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Tiene que estar. En el diario de Catherine Mafiel, fíjense lo que tiene que ver con la sensibilidad, que uno habla siempre bien de la sensibilidad. Y por un lado está bien y por otro lado no tanto, porque dice, tengo una mente muy sensible que recibe tal cantidad de impresiones y esta es la razón por la que soy capaz de tal entusiasmo y tales desánimos.
la oscilación de los estados de ánimo. No es bueno para un escritor oscilar constantemente de estado de ánimo, cambiar de estado de ánimo. Después vamos a hablar más de esto. Por lo tanto, para escribir me tengo que colocar en un estado a media rienda, sin entusiasmos ni bajones extremos. El bajón me va a dar una mirada depresiva y el entusiasmo extremo hace que escriba como si estuviera borracho o drogado. ¿Han probado alguna vez escribir algo con vino y después leerlo? Y uno está convencido de que la vida es así. Después lo lee y dice, mirá lo que puse, lo que pusimos. Escribir supone un acompañamiento del sujeto por sí mismo, un tenerse paciencia y, si se puede, un ánimo parejo. El ánimo desparejo, iras, miedo, deseos constantes, hace que se carezca de continuidad interna, que vengo a ser como una colcha de retazos. Flannery O'Connor, la gran cuentista norteamericana, en sus lecciones para taller dice: los textos de los escritores principiantes están llenos de una gran emoción, pero a quién corresponde esa emoción no se sabe. Corresponde al narrador. Corresponde al narrador, pero no a los personajes. No puede tener objetividad, no puede armar personajes. Esta emoción corresponde a los sentimientos del autor, que no puede ponerse en los personajes. No puede volverse objetivo. Y después vamos a ver la importancia de ser objetivo. Atención. Ella pone la atención contrapuesta a la voluntad. Si yo soy voluntarista y digo, quiero escribir, hago esto, hago lo otro, voy, me pongo 2 horas por día, todo, no, eso no sirve. Pero sí sirve la atención. Dice lo siguiente: en el ámbito de la inteligencia, la humildad no es otra cosa que la atención. La voluntad siempre nos va a dar un yo dividido. No sé si ustedes han leído, alguno ha leído las confesiones de San Agustín, que roza el inconsciente pero no tiene elementos para usarlo. Es un libro delicioso. Roza el inconsciente porque dice, digo yo, pobre San Agustín, no estaba Freud todavía, es del siglo V, dice, digo yo, dice, yo ya estaba convencido de la fe cristiana, estaba convencido total, yo estaba racionalmente convencido. ¿Por qué no me convierto? Digo, mañana. Digo, mañana me voy a convertir. Entonces es un yo dividido, es una parte que dice, yo estoy convencido de la fe cristiana y todo, me tendría que convertir. Después dice, la otra parte del yo dice, mañana me convierto. Esa es la voluntad dividida que un poco tenemos todos, entre lo que decimos y hacemos, ahora postergamos, etcétera. O como cuando la voluntad me viene con un capricho abstracto, como me vienen alumnos a mí de taller que dicen, yo a los 30 años tengo que escribir una novela. ¿Ah, sí? Le digo, no, bueno, yo, es decir, ya tengo planeado, a los 30 años tengo que escribir una novela. Y bueno, eso es voluntarismo. Eso no es atender, eso es perderse todo el proceso que está en el medio de la creación. Por cada momento de atención, de atender a los objetivos, a lo real, dice Simone Weil, se obtiene un leve ascenso, lo mismo que por cada acto realizado con esa atención. Dice Feliberto Hernández, el uruguayo, yo robaba con los ojos cosas de afuera, y si supieran lo feliz que era, me envidiarían. Mira y ve plenamente los agujeros, ve plenamente la realidad. Y es interesante esto, mirarlo de fuera, soportar el vacío, como cuando yo espero sin juzgar ni interpretar, sube el nivel. Porque si yo interpreto mi nivel, mi propio nivel para escribir, porque si yo vamos a poner una situación de vacío, estoy afuera, estoy esperando a alguien, no viene, ¿qué empiezo? Me empiezo a encolerizar, a pensar en esa persona. Siempre se demora, siempre hace lo mismo. Y yo que estoy acá parada, y yo esperando como una ¿sí o no? Empezamos así. Después alucinamos la persona que viene. Ahí viene, decimos, no, pero no es. Es toda imaginación colmada. Y después cuando viene nos ponemos contentos, si es un amigo la queremos, ya vino, ya está. Así funciona
una imaginación de este tipo que colma el vacío. El vacío le espera, el vacío no me aguanto, le espera. Pero dice algo interesante, un método para comprender las imágenes y los símbolos, lo real, es no interpretarlos, sino mirarlos hasta que de ellos brote la luz. ¿Qué quiere decir? Mirar una cosa con suma atención para que esa cosa me hable y me diga ella misma lo que es. La interpretación temprana de lo que veo tiene que ver con mi intromisión como narrador, juicios de valor, síntesis apresuradas, preconceptos. Felisberto Hernández habla del adjetivo y dice, si digo que es una rubia no se va a saber qué clase de rubia es. Y hay rubio pajizo, rubio amarillo, rubio cobre, rubio, qué sé yo. Pero si yo la miro y la miro bien, yo digo, esta rubia es como tal otra cosa de la naturaleza. Entonces ahí yo me vuelvo más objetivo. Si digo que alguien es vanidoso, tampoco voy a saber de qué vanidad es. Dice, porque los sabios tienen una vanidad lenta. No es epidérmica, no es a flor de piel. Lo mismo de amarretismo, eso lo digo yo. La gente no se lleva de acuerdo, pero porque decir que es amarrete de distintas cosas, ¿sí o no? Uno es un amarrete de luz, otro de gas, ¿no es así? Otro de confidencias, otro de qué sé yo qué, no, de cosas muy diferentes, ¿no? Y cuando más atención pongo el asunto en cuestión, más profundidad. Tomo como ejemplo una crónica de Clarice Lispector, de una mujer, ¿vieron esas? Acá también debe haber, seguro, porque es medio universal el asunto, mujeres que van pintadas como una puerta, todas maquilladas, producidas, o que tiene grande vestida como chica o lo que fuera, bueno, en Buenos Aires se ve eso. Entonces, si yo le pongo el adjetivo, ya me pongo yo como sujeto criticando, valorando, es una loca, es una esto, es una lo otro, yo ya obturo la percepción de esa persona. Y como Clarice Lispector es buena cronista y vio más y sintió simpatía por su personaje, lo que hacía la que se producía y se vestía tanto y se pintaba como una puerta, era una contrafobia. Tenía que atravesar una sala en una fiesta y si iba era profundamente tímida, y si iba con la cara desnuda, se iba a sentir desnuda, se iba a sentir desnudada por la mirada de los demás. Entonces se pintó en el sentido de que se encubrió, se cubrió, digamos, se cubrió de pintura. Eso es una mirada interesante, porque ha mirado hasta el fondo qué es lo que hizo esa mujer. Ahora si yo digo, esta es una loca, el adjetivo siempre cierra, esta es una loca, esta es una exagerada, esta es una insensata, ya está, no la miro más, me quedo con mi juicio de valor. Otro cuento hecho, no lo tienen acá con atención, es el del colombiano Juan Gozaín. Se llama La María Mulata aprende a cantar. La María Mulata es un pájaro tropical de Colombia que no sabe ni cantar ni volar. Dice, ¿para qué sirve un pájaro que no sabe ni cantar ni volar? El lenguaje es divino de ese tipo, del colombiano, porque dice, porque las mantecas se lo impiden, porque los turistas le dan de comer y está gordo ese pájaro. Las mantecas se lo impiden. Pero ha trabajado un personaje de un caballero tropical, típico caballero tropical, con su traje, con su cosa, etcétera, hasta ridículo, pero lo ha dotado de un destino. Vos lo ves y uno puede decir, este hombre es ridículo, pero lo que ha logrado este escritor es que hasta una persona ridícula tiene un destino, y eso es objetividad y simpatía por el personaje. Hay un cuento excelente de Catherine Manfield, de un hombre viejo que tiene una casa con riqueza bien habida, respetado por todos, unas hijas espléndidas, una mujer que lo acompaña. Él ha hecho toda esa fortuna, ha hecho todo eso, esa casa, el piano, los ruidos, la cosa linda que hay en esa casa. Y este aquí que él llega viejo y no puede gozar de todo lo que ha hecho porque las voces le parecen demasiado estridentes, llega cansado de su fábrica
y quiere descanso y quiere reposo, y el que fabricó todo eso no puede gozar de lo que tiene. Entonces esas son las paradojas con que se hacen, con que nos plantea la vida, y es un excelente cuento porque ha tenido en cuenta algo que es lo que decía Simone Weil, la necesidad, el paso del tiempo, el tiempo que te agarra. Dirigir la atención hacia algo no es inmediato, requiere un aprendizaje. Este aprendizaje tiene que ver con la capacidad para afrontar los vacíos. Por ejemplo, en mi caso, los tiempos muertos. Cuando es mucho tiempo para estar inactivo y poco para todos, me parece, y poco para empezar una actividad, esa media hora que no sabemos qué hacer. No puedo empezar a leer o a preparar algo y esa media hora que se llena también de vacío, porque se llena de actividades inútiles, reforzando algo acá, o haciendo un té que no quiero tomar, o haciendo, qué sé yo, no sé, un montón de cosas que son reforzadoras de vacíos. Pero poder atender y poder afrontar este vacío refuerza la continuidad interior. Ella dice que se puede educar esa atención hacia lo real. Me puedo dar premios y castigos, no en el sentido cristiano, con el sentido de culpa, que es el castigo, como si yo hubiera hecho, porque no es partidario de ninguna cosa extrema, ni masoquismo, ni nada, sino como un adiestramiento, como a los perros, darme estímulos y darme un poquito de patadita leve cuando no me porto como corresponde. Es decir, es una relación conmigo mismo y con mis deseos que voy tratando de armonizar. Ustedes saben que Felisberto Hernández al cuerpo lo llamaba el sinvergüenza. Porque siempre decían, el cuerpo desea algo por todos los lados, entonces lo llamaba. Y Nietzsche decía, yo llamo a mi dolor mi perro. A mi dolor, cuando lo llamo mi perro. Son formas de objetivar los deseos, atender a ellos un poco como si fueran de otro. Si no puedo objetivar mi bronca, mi resentimiento y todas las cosas que tengo, no puedo escribir, porque yo soy una bronca y yo soy un resentimiento. Si no puedo ponerlo afuera y mirarlo, examinarlo, no voy a poder escribir. La vanidad, por ejemplo, no es nociva porque sea mala moralmente. Lo es porque me impide la objetividad, que mi atención se centre en el objeto. La vanidad es mala porque la atención me vuelve a mí mismo. Y lo dice Catherine Mansfield también acá. Se me perdió, pero dice que no bien se da cuenta que escribió bien, le agarra una vanidad, le agarra una... Y no le gusta que eso sea, claro, porque sabe que eso no le sirve para escribir bien después. Ella dice que el arte de escribir y el de la música también es el arte de las transiciones, cómo paso de una cosa a la otra. Y pensemos en la novela, por ejemplo. La novela es el arte de las transiciones, cómo encadena un capítulo con otro. O sea que la vanidad no es que sea malo ser vanidoso, es ineficiente. No me permite situarme en alrededor y me sitúa en mí mismo. Dice otra cosa, el mundo del arte, cualquiera fuere, es el que conduce a otra cosa que a sí mismo. Me tira afuera. Me vienen a la memoria varios ejemplos en relación a esto. Mi amiga Luisita de la infancia, fabuladora, procaz y muchas veces chata, pero una gran pianista a los 10 años.
Y a los 10 años era una gran pianista. Yo pensaba, ¿cómo puede ser una gran pianista si es mentirosa, mitómana, dice obscenidades y todo eso? Pero sí, lo era. Ay, se disocian. En el momento de escribir se vuelven objetivos. Y esta en el momento de tocar se volvió objetiva, seguro. Recuerdo a O. Henry, el tan simpático escritor norteamericano, no sé si lo han leído, léanlo, que tiene una simpatía enorme por los personajes y capaz de crear unos cuantos. Y escribió sus cuentos en la cárcel porque había hecho un desfalco. Pero cuando escribe es otro y se puede disociar y es objetivo. Y este proceso conduce tan a otra cosa que a sí mismos, como dice ella, que los mejores productos es como si fueran anónimos. No son de nadie. Los mejores productos son anónimos. Si el arte nos saca de nosotros mismos, es porque podemos sentirnos como parte de un todo. Muchas veces uno se siente como un todo. Cuando dice, ¿pero por qué me hacen eso a mí? Como si el mundo, yo contra el mundo, es la cosa adolescente, ¿no? Que nos queda, yo contra el mundo. Como si el universo fuera un antagonista que dirigiera todo contra mí, todos los dardos. Yo y el universo. Ser parte de un todo es una felicidad que mucha gente no conoce y que yo conozco muy poco. A mí me viene ser parte de un todo, no sé por qué, seré demasiado ritual para Navidad y Año Nuevo. Empiezo a pensar en la gente del mundo, que hay mucha gente, que está el África, que están las razas humanas viviendo en todo el universo, cuánta gente que hay. Empiezo a tener como una sintonía fuerte con los otros seres, pero es como sentirse parte de un todo. Pero muchas veces uno se siente muy autocentrado y en general centrado en rencores, broncas e incertidumbres. Ser parte de un todo es como dice el poema de Meleagro, La primavera. Cantan los pájaros y el poeta dice, ¿acaso no puedo cantar yo también? ¿Trabajan los pájaros? Yo también puedo trabajar. O así, hacer pis mientras llueve. Eso es ser parte de un todo. Y como soy una criatura del universo, entonces formé parte de un todo, ver mis propias miserias y culpas como genéricas, como si no fueran mías, no con esa culpa masoquista ni exagerada. Dice que el castigo, el escrúpulo, el arrepentimiento, cuando son extremas, no corresponden a ningún conocimiento ni perfeccionamiento de uno mismo, corresponden a una autoacusación. De esas regiones no puede surgir nada bueno ni nada objetivo. Todo vuelve hacia mí, sea masoquista, vanidoso, todo vuelve hacia mí. No estamos en una región clara donde pueda surgir algo bueno. Un ejemplo de esto ilustra Feliberto Hernández, que miraba el barrio El Prado de Montevideo, y donde antes había hermosas casas quintas, después del loteo aparecieron construcciones irregulares, que no correspondían a ningún plan edilicio, y todo ese conjunto le parecía desagradable e inarmónico. Estaba disgustado con lo que veía. Añoraba las hermosas quintas, pero escuchen lo que dice. Pero no puedo permitir que mis ojos miren con disgusto estas construcciones nuevas. Lo que está diciendo, no voy a escribir cuando mi estado de ánimo sea la revuelta y la guerra de sensaciones y sentimientos. No es claro para mí esto, pero mis ojos no les permito que miren con disgusto. ¿Cómo puedo lograr el mejor nivel que pueda para escribir, tocar el piano, pintar? No es cuestión de técnica ni de experiencia de la vida, es algo más. Es una disposición del ánimo, que no es exactamente el estado de ánimo, sino que estar a media rienda. Entonces voy a escribir como si tradujera, como si fuera un acto de obediencia. Para ello también debemos librarnos, además de los vacíos que mencionamos, de las obsesiones. Todos somos parcialmente obsesivos. ¿Me baño a la mañana o a la noche? ¿Me siento a escribir o no escribo? ¿Empiezo con esta palabra o con la otra? Todo el tiempo. Y esto nos quita todo el camino del medio. Todo el camino. Y ahí llegamos a un punto interesante.
A veces queremos poner la palabra justa, pero la palabra justa no se nos aparece, no aparece. Y la sinonimia no sirve, el diccionario no sirve, porque los sinónimos no son iguales. Es la palabra que yo quiero poner, todo eso. Entonces, me da trabajo. Y ella dice lo siguiente, que vale para todo el que va a hacer estas cosas. Una dificultad es un sol. Una dificultad no es un incordio. Una dificultad es un sol, porque me va a permitir a mí ascender sobre lo que estaba haciendo, que es mi deseo de rutina de ir al diccionario y poner una palabra o poner otra. Bueno, no sé, tendría mucho más que decir, pero me gustaría hablar un poco, que ustedes me preguntaran algo o que pensaran algo, no sé, que quisieran preguntar, no sé. Senza miedo, senza paura, senza... A ver, fíjate. ¿Hay alguien que quiere...? ¿Qué hay? ¿No? Yo no ¿Quién lo es? veo otro. Maravillosas sus palabras. ¿Quién está preguntando? Carlos Iturra, escritor, cuentista chileno. Está bien, sí. Chileno, sí, yo sé que soy de Santiago. Sí. He disfrutado sus palabras. Creo que es como he disfrutado su libro. Me he reído leyendo sus cuentos como hacía mucho tiempo que no gozaba tanto algunas lecturas. Su conferencia refleja la humanidad que usted siente porque se ve por sus personajes, esta simpatía que tiene por ellos. ¿Hay algún nexo entre Simone Weil y Edith Stein, por casualidad? No la conozco bien, Edith Stein, no te puedo decir, no te puedo contestar esa pregunta. ¿Vos la conocés, Edith Stein? Es que ella era católica y judía que se convirtió al catolicismo, ¿Pero digamos. la encontrás una personalidad similar, más o menos? ¿La encontrás una persona similar? No sé respecto de su pensamiento, pero en la medida en que fueron judías intelectuales contemporáneas y muy anómalas a sus respectivos medios. Sí, rara, sí. Puede ser, sí. Claro, Edith Stein es beata, incluso está beatificada. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Cualquiera, el que pregunte está vivo, dicen. Sí. El que pregunta, sí. Eve, escogiste a Simone Weil para ser, digamos, como hilo de tus reflexiones, pero me pregunto si es que la relación de Simone Weil con el contexto especial en que ella vivió, estamos hablando de la guerra, si también saca ciertas reflexiones en relación a cuál es la relación de un escritor, por ejemplo, con su contexto, cuando este es inevitable, por ejemplo, como las guerras. Y bueno, en el caso de ella era inevitable porque ella vivió la guerra y reflexionó muchísimo sobre la guerra, muchísimo, y sobre las guerras en general, y una excelente sobre la guerra de Troya, que es como prototipo de las guerras en la fuente griega. ¿Cuál es en qué sentido el contexto de un escritor, vos decís, lo modifica o cómo sería eso? ¿Cómo sería tu pregunta? A ver, decímelo de otra manera para que te entienda bien. Si es que el escritor está obligado a atender a su contexto. ¿Cómo tiene que ver con la objetividad? En primer lugar, ¿qué sería el contexto de un escritor? ¿Qué sería? Un escritor, por supuesto, nace en un contexto distinto, si nace en el campo, si nace en la ciudad o si nace en... Y está obligado a atender a su contexto. No es que está obligado, no le queda otra. No le queda otra porque va a reflejar su contexto, de alguna manera lo va a reflejar, ¿o no? El escritor no está obligado a nada, como obligado no hay una obligatoriedad porque la palabra contexto es amplia y hay que ver qué se entiende por contexto. Porque si vos me decís que está obligado a reflejar su contexto político,
y depende de qué manera, depende cómo lo consideres, cómo consideres ese contexto, cómo lo ve. En el caso de ella, por ejemplo, hay una preocupación enorme por el ser humano en general y más bien tirando, por supuesto, los desvalidos y todo esto. Y bueno, pero es una forma muy original. Está preocupada enormemente por su contexto, porque es la guerra, y lo trabaja y el desarraigo, y lo trabaja de todas las formas. Pero no sé, en el caso de otro escritor. ¿No tiene que ver un poco tal vez el contexto con la atención a la objetividad? Tal vez esa sería la manera de integrar el concepto de contexto a su conferencia, vía objetividad y atención. A ver si yo te lo puedo vincular, a ver si puedo hacer una vinculación un tanto extraña o espuria, pero que tal vez pueda servir. Si uno mira una película inglesa, que son especialistas en hacer contexto, por ejemplo, cuando esas películas de colegios o lo que fuera, y ve esos cochecitos lejanos y la gente que va y todo eso, están poniendo mucho contexto, y eso está bien. Si uno ve una telenovela venezolana, o a los Pimpinela de la Argentina que dicen, me mataste, me perdiste, y son dos caras enfrentadas ahí que están, eso no tiene contexto, porque son dos pasiones enfrentadas. Me mataste, me queriste, me olvidaste, me heriste. En cambio, el contexto es el que te ayuda a producir objetividad en los personajes. Yo los sitúo. Al situarlos yo los distancio. Al situarlos un poquitito los distancio. Mientras que si yo lo pongo en carne viva, en carne propia, quedan uno enfrentadas esas dos caras de los Pimpinelas. Me perdiste, me engañaste, y son dos caras así, o los mismos Pimpinela o telenovela mexicana o venezolana que están las pasiones así. En ese sentido el contexto me los distancia, y al ubicarlos los veo mejor, con más objetividad. No sé si se entiende o no. A mí me gustaría hacer una pregunta Sí. vinculada con quizás también con lo que preguntaba Rodrigo recién, respecto de la elección que tú haces de hablar hoy de Simone Weil, y de alguna manera creo que también existe algún nexo voluntario o involuntario con tu propia construcción de personajes. Me refiero a la búsqueda de personajes que de alguna manera no sean... se distancian de la adaptación al deber ser, y en ese sentido se figuran, se establecen en un ámbito que quizás es lo excéntrico o lo que no es lo normado por un sistema. ¿Cómo ves tú entonces esa relación de...? Sí, porque un escritor tiene que escribir sobre lo que hay, no sobre el deber ser. Tiene que escribir sobre lo que es, no sobre lo que debe ser. No sobre el mundo como debe ser, sino sobre el mundo que hay. Esa es la ley de aceptación de la realidad. Esto es lo que hay, digamos. Este mundo que tengo es el mundo que hay. Ahora sí, yo puedo postular, por supuesto, cómo es el mundo, como quisiera que eso debe ser el mundo. Pero eso no es objeto no es objeto de, ¿cómo se llama?, de literatura. Puede ser un objeto de ensayo, el mundo que yo deseo que fuera. El mundo que es un mundo con mezcla de bien, de mal, de lo que fuera. Me estoy acordando ahora de un cuento de Alicia Steinberg que es tan gracioso, que dice que en la casa del tío Lázaro eran todos tan buenos que nadie se peleaba, dice todo era miel, lástima las moscas, dice. Lástima las moscas. Todo era perfecto. Y bueno, sí, puedo querer que el mundo sea así, pero no es así. Entonces tengo que aprender a afrontar lo que hay. Esa es primera lección para poder... No todos los no soporto y no soporto y no soporto. Eve, ¿Sí? has hablado de la tiranía del vacío. Sí. Y
Incluso me pareció que estabas con muchas ganas de empezar la conferencia, la charla, o sea, al parecer estabas con una cierta ánimo de quebrar ese vacío, o sea, que vives eso por una parte, y también has hecho mucho énfasis en la necesidad de objetivar, o sea, de salir de uno, ¿no? Sí. Y lo que quería preguntarte es cómo lo relacionas eso con tu trayectoria creativa, tu trayectoria como escritora, porque tú has tenido un reconocimiento tardío. Entonces, ese reconocimiento tardío, o sea, haber sido escritora un poco de culto, una escritora poco conocida, ¿te ayudó a objetivar o más bien te produjo esta ansiedad de vacío? En fin, tu relación con el reconocimiento literario. Bueno, la relación con el reconocimiento literario es como una carrera en la administración pública, viene con el tiempo, vas ascendiendo de empleado, después vas a jefecito, después sos jefe de la oficina, después se va dando un mecanismo solo que no tiene que ver con lo que realmente un escritor quiere es escribir bien, poder escribir lo mejor que puede, lo sabe, en el fondo lo sabe, que lo que quiere es escribir bien. Pero reconocimiento tuve siempre, reconocimiento tuve desde joven, siempre. Pero después se arma como una pelota, se arma una cosa y todo. El éxito es eso, más o menos lo que se llama el éxito, lo que fuera, no es nada extraordinario. Tanto es así que de repente, pero no, el éxito a mí sí me cae mejor que una patada desde ya, pero no o que una enfermedad o que te operen del apendicitis o algo por el estilo. Pero no es una cosa que sé exactamente, o no sé, o me estoy equivocando mucho también en relación a mí misma, exactamente lo que yo quiero de la vida, porque siempre querés otra cosa. Si te va bien, querés otra cosa. Siempre, los deseos son eso. Si te va, nunca se colma el ser humano, nunca se colma. Pero sí, no se puede pensar, sí, pero éxito sí, pero no sé si me importa mucho. Entonces, ¿qué me importa? Empezás a pensar otra cosa. El ser humano es así. En materia de deseos es infinito, puedes tener. Pero hay que tener domesticado un poco el deseo. Y no sé, es curioso el ser humano. A mí me parece como de cajón que me tenga que ir bien con la literatura, pero por ejemplo cuando yo tenía gato, que era un hermoso gatito, cuando me decían qué hermoso gato, me daba una vanidad y un orgullo que no me lo da que me digan. Como es que me es más indiferente, me digan qué linda esa planta, la tenés hermosa. Es como una cosa que me parece extraordinario que me digan. Me pongo orgullosa, y del gato también estaba orgullosa. Tanto que yo pensaba que hay un club cerca que es Almagro, el club Almagro de mi barrio, que yo decía, lo voy a llevar nunca lo saqué a la calle, pero la fantasía, lo voy a llevar de una sodita y lo voy a llevar para que vean todos que nunca se me ocurrió semejante pavada ir a llevar al gato que lo vean todos. Una pavada, pero me llenaba de orgullo eso. Es curioso el ser humano. Esta vez eso sí me gusta, sí, pero no tan extraordinariamente. El gato sí, las plantas también. Otra pregunta. En un cuento tuyo que se llama Recital de Piano, sí. ¿ya? Hay una niña que se llama Eve, ¿ya? Sí, pero es otra Eve, otra Eve que era amiga mía, sí. Ya, pero el mecanismo que me interesa es cuando ella decía, ya van a ver, inmediatamente después pensaba en su propio velorio. Todos los adolescentes piensan, todos los adolescentes piensan, ya van a ver cuando sepan quién soy yo. Ya van a ver. Pero es una fantasía compensatoria. Y sí, los adolescentes son una fantasía compensatoria viviente en dos patas.
Los adolescentes son todos llenos de fantasía compensatoria, en general. El adolescente dice, ya van a ver cuando lo retan o le dan un permiso, ¿quién soy yo? Entonces se imagina que es un ser extraordinario o que está en un velorio y lo velan y está la madre diciendo, pobre, no lo he entendido, ahora sí lo comprendo. Los adolescentes tienen ese sueño compensatorio, sí, sí. Pero es una novela que se basa en eso, que es La Mortajada, de la Bombal. ¿En qué? La Mortajada de la Bombal, ¿conoces esa novela? No, ¿de quién De es? María Luisa Bombal. Que en el fondo realiza literariamente esta fantasía compensatoria. Y sí. Sí, sí. Por ejemplo, la venganza es una fantasía compensatoria. La venganza es compensatoria. La venganza es imaginaria siempre. Me vengo siempre imaginariamente. Siempre me vengo imaginariamente. Una vez hecho algo, la justicia misma es de una imaginación rara. ¿Cómo compensar una muerte con dinero? ¿No es absurdo? Piénsenlo. Compenso una muerte con dinero. Mato a alguien y salgo con fianza porque tengo dinero. ¿Qué tiene que ver? ¿No está en el rubro de otra cosa el dinero? ¿No está en el rubro otro? ¿No corresponde a otro renglón de cosas? La misma justicia tiene cosas, tiene componentes de venganza, por supuesto, muchas veces, ¿no? ¿Y la literatura es una fantasía compensatoria? No. La literatura, no sé si es una fantasía compensatoria. La literatura, en la medida que me muestra algo que tenga un poquitito, una rendijita de algo verdadero o que resuene en otro, no es una fantasía compensatoria. La fantasía compensatoria están más unidas a los elementos del sujeto psicológico, ¿no? Cuando tiene rencor, cuando tiene duda, cuando tiene obsesiones. El silencio supone ausencia de preguntas y también supone el fin de esta cátedra. Muchas gracias.